Sean bienvenidos jóvenes a la primera práctica del curso. Este video va a ser en formato de un video tutorial. Vamos a ver cómo implementar el software de Proteus para crear un proyecto de sistema embebido utilizando el PIC16 F84A. El día de hoy vamos a realizar un proyecto muy sencillo. Va a ser el Hola Mundo del mundo de los microcontroladores, que es simplemente encender un LED. Y para ello vamos a crear el proyecto de manera de que nos dé una pestaña en la cual podamos armar nuestro circuito y otra pestaña donde es que vamos a escribir el firmware. Vamos a poner en práctica toda la parte teórica que vimos en los videos anteriores. Por lo tanto, es muy importante que si no los han visto, que por favor lo hagan, porque sí es muy importante saber eh, por lo menos lo básico, la arquitectura básica, la organización de la memoria, para poder realizar de forma exitosa el proyecto del día de hoy y los siguientes. Muy bien. Bien, habiendo dicho eso, entonces empecemos creando un proyecto en Proteus, que para eso vamos a darle aquí donde dice File y New Project. Luego de eso le vamos a dar un nombre a nuestro proyecto. Vamos a poner en este caso práctica número 1, LED. Y vamos a elegir la carpeta donde queremos guardar nuestro proyecto. Luego le damos siguiente. Aquí nos está preguntando si queremos crear un esquemático, es decir, si queremos crear un diagrama, un circuito. Y si queremos crear un circuito en el proyecto, entonces por lo tanto lo vamos a dejar acá donde dice default. Le vamos a dar siguiente. Luego nos está preguntando si queremos crear un PCB layout. El PCB es una tarjeta de circuito impreso. Y a menos de que ustedes estén pensando en pasar o implementar su circuito a un circuito impreso, entonces ahí sí les recomiendo que lo que pongan acá, que lo habiliten. De otro modo, pues es mejor no habilitarlo. En este caso, como simplemente vamos a hacer una pequeña práctica en simulación, no lo vamos a implementar en circuito impreso, por lo tanto lo vamos a dejar acá, en Do Not Create PCB Layout. Y le vamos a dar en siguiente. Y aquí nos está preguntando que si es un proyecto de firmware, y sí, es un proyecto de firmware muy importante, que si le damos acá, donde dice Create Firmware Project, porque si le dejamos acá, no nos va a crear la pestaña no nos va a habilitar el editor de nuestro código. Es decir, que no vamos a poder escribir el código dentro del proyecto de Proteus. Entonces le vamos a dar acá donde dice Create Firmware Project y luego nos pide que especifiquemos la familia del microcontrolador o microprocesador que vamos a utilizar. Y por defecto aquí nos da el 8051, que si ustedes recuerdan en los primeros videos, el 8051 es un microcontrolador de Intel. Bien, ese no es el que vamos a utilizar, el que vamos a utilizar es el PIC16. Y como ustedes pueden ver, aquí tenemos una amplia gama de familia de microcontroladores que podemos implementar en Proteus, como por ejemplo el 8051, el microcontrolador 8051, el 8086, el microprocesador famosísimo que vimos también en los videos anteriores. Podemos hacer proyectos de Arduino, ARM7, AVR, Cortex M0, Cortex M3 y en fin, una gran cantidad, incluyendo las familias PIC10, PIC12, PIC16, PIC18 y PIC24 de Microchip. Como vamos a utilizar el PIC16 F84A, pues vamos a seleccionar la familia PIC16. Y como ustedes pueden ver acá en donde dice Controller, ahí vamos a seleccionar el dispositivo en cuestión que vamos a implementar. Y al seleccionar la familia PIC16 ya nos aparece automáticamente el PIC16 F84A porque es, digamos, el más popular, es eh, el más básico. Luego aquí abajo, donde dice compilador, podemos elegir otro compilador. Por ejemplo, yo tengo instalado
varios compiladores distintos. Yo tengo instalado, por ejemplo, el CCS for PIC, que es un compilador para C, en vez de C, y otros más, pero bueno, si ustedes no tienen instalados otros compiladores, como por ejemplo el MPLAB, que es el oficial de Microchip, pues simplemente les va a salir en MPASM Proteus. Es más, yo les recomiendo que lo dejen, que seleccionen este, el de Proteus. Una vez seleccionado la familia del microcontrolador y el modelo y el compilador, le damos en siguiente. Y aquí el Proteus nos da todos los elementos que hemos seleccionado. Al final, al momento de crear un proyecto de Proteus, tiene que salirles esto. Aquí un cheque en el esquemático, es decir, que vamos a poder armar el circuito. No vamos a crear el diagrama de circuito impreso. Y sí es un proyecto de firmware. Entonces, mínimo debería de tener estos dos marcados como habilitados. Y le damos en Finish. Y el Proteus nos genera nuestro proyecto. Como ustedes pueden ver, consta de dos pestañas. Uno que donde está el circuito. Aquí está el PIC 16F84A. Con todos sus 13 pines de entrada y salida. 5 en el puerto A. 8 en el puerto B. Y como pueden notar también, no está o no se muestra los pines de BDD y BCS porque ya el Proteus automáticamente les conecta la alimentación y el tier. Lo que sí tiene conectado es esta fuente, este triangulito de acá es una fuente de alimentación que dice BDD, que está conectado al MCLR y como ustedes recordarán, cuando vimos las características generales del PIC 16F84A, este MCLR es el Master Clear Reset, que cuando está a 5 voltios, pues no reinicia el programa, por lo tanto sigue corriendo de forma ininterrumpida. Hasta que se ponga a 0 voltios, entonces reinicia el programa. Por lo tanto, aquí ya el Proteus automáticamente le pone 5 voltios. Por lo tanto, el código que escribamos acá, aquí está el editor, donde dice Source Code, el código que escribamos acá y lo compilemos, lo va a correr automáticamente acá. Entonces es algo bien genial que tiene el Proteus, que aquí nos da, no necesitamos más software que este que ya disponemos en esa pantalla, que es nada más pues el simulador del circuito y el editor y el compilador. Entonces no ocupamos más que esto, todo está contenido en un solo proyecto. Sumamente conveniente. Perfecto, entonces ahora vamos entonces a armar el circuito. El primer paso para diseñar un sistema embebido con microcontrolador es diseñar el hardware, los periféricos. Porque primero debemos saber qué vamos a controlar antes de saber cómo controlar. Porque dependiendo de qué conectemos y a dónde conectemos cada elemento, es que vamos a escribir nuestro código. Entonces, como les había mencionado, vamos a hacer un programa bien sencillo. Solamente vamos a encender y apagar un LED. Y para eso solamente ocupamos dos elementos, que es una resistencia y el diodo LED en cuestión. Entonces, primero vamos a elegir los elementos. Y para elegir los elementos en Proteus, ven ustedes, le dan acá donde dice, como ustedes pueden ver aquí en esta barra lateral izquierda, dice Devices, o dispositivos en español. Y si le dan acá, les abre un menú de todos los dispositivos que están disponibles en Proteus. Muy bien. Entonces vamos a escribir aquí donde dice, en este campo donde dice Keyboard o Keywords, vamos a escribir las palabras clave del elemento que estamos buscando. Y como lo que necesitamos es un LED, entonces vamos a escribir aquí LED. Y aquí en este cuadro nos aparece una cantidad bastante grande de elementos que coinciden con un LED. Es decir, que todo lo que está acá o es un LED o es un elemento que está relacionado con el control de LEDs. Bien, lo que nosotros queremos idealmente es que el elemento LED que nosotros vamos a conectar, pues podamos apreciar cuando se encienda o cuando se apague.
Entonces, Proteus tiene varios elementos que son simulados, es decir, que por ejemplo, si es un LED, se va a encender o se va a apagar. Si es un motor, se va a ver que gira o que no gira, y eso es lo que estamos buscando. Y en el caso de los LEDs, para que nos dé el elemento que se pueda, que muestre su simulación, vamos a ponerle aquí un color en inglés. En mi caso me gusta el verde, entonces le voy a poner aquí green. Y entonces aquí ya me limita a unos cuantos elementos que coinciden con un LED de color verde. Tenemos aquí una barra de LEDs, tenemos un LED, pero que este es de, como aquí dice en la descripción, dice Animated Bicolor LED Model, es decir, que tiene dos colores, tiene amarillo y ámbar. Este igual, este rojo y verde, ese no es el que queremos. Y este el que buscamos dice, fíjense bien, en la descripción dice Animated LED Model o módulo de LED animado de color verde, es lo que estamos buscando. Cada vez que ustedes ven un elemento donde la librería diga active, quiere decir que se va a ver su activación. Entonces, encontramos el elemento que buscamos y para agregarlo, digamos, a nuestra colección de elementos, le vamos a dar doble clic. Y como ustedes pueden ver, ya agregué ese elemento a mi colección de elementos electrónicos. Bien, el otro elemento que buscamos son resistencias y para eso simplemente vamos a poner aquí res. Y de nuevo nos tira un montón de elementos. Y aquí nos está resaltando uno que nos dice en la descripción, dice que es un símbolo de resistor genérico. Entonces, pues para la resistencia no ocupamos especificarle nada más, ocupamos un resistor genérico nada más. Y por eso le vamos a dar aquí doble clic y acá ya nos agrega res, la resistencia. Bueno, una vez que ya tenemos todos los elementos que vamos a utilizar, le damos aquí en OK. Y ahora solo es cuestión de conectar dichos elementos al microcontrolador. Bien, la forma en la que vamos a conectar el LED va a ser de la siguiente manera. Primero vamos a conectarlo a uno de estos pines, vamos a conectarlo al pin RA0. Recordemos que todos esos pines son pines digitales de entrada y salida. Podemos implementar cualquiera de estos como una salida. Y vamos a empezar por el RA0 ya que es el primerito que es ahí. Por lo tanto vamos a conectar entonces resistencia de esta forma. Entonces seleccionamos el elemento que queremos ubicar y una vez seleccionado le damos clic izquierdo sobre la cuadrícula y nos cambia el cursor a la forma del elemento y simplemente lo ubicamos donde queremos. Muy bien. Ahora vamos a ubicar el LED, entonces seleccionamos el LED, clic izquierdo y clic izquierdo nuevamente para que nos cambie el cursor al elemento que queremos conectar y clic izquierdo otra vez para ubicar. Si queremos mover un elemento, lo podemos arrastrar haciendo clic izquierdo sobre él y moviéndolo. Perfecto, una vez que ya tenemos ubicados los elementos, simplemente es cuestión de interconectarlos. Entonces, como ustedes pueden ver, cuando yo acerco el cursor que tiene una forma de un lápiz, cuando lo acerco a uno de los pines, se pone de color verde y pone un pequeño cuadro rojo sobre el pin, indicando de que puedo conectar este pin con otro terminal. Entonces, para interconectar la resistencia y el microcontrolador, simplemente le doy clic derecho sobre ese pin y ya con eso voy generando un cable y simplemente le doy clic izquierdo sobre el pin al que lo quiero conectar. Hago lo mismo con la resistencia y el LED y ya tengo interconectado la resistencia con el microcontrolador y con el LED. Bien, recordemos entonces, jóvenes, que un LED es un diodo emisor de luz, por lo tanto los diodos, recordando las clases de electrónica, pues solo dejan pasar corriente en una sola dirección, por lo que es importante saber a qué nodo, a qué terminal conectar la resistencia. En este caso, vamos a conectar la resistencia al ánodo del diodo LED, porque si lo conectamos al
cátodo, pues no se va a encender jamás. Y en este lado de acá, en este terminal del cátodo, debemos conectar tierra. Entonces, para conectar tierra, le vamos a dar clic acá donde dice modo terminal. Y nos da aquí en este panel izquierdo, tenemos varios elementos, uno que dice input, output y varias cosas. Power es alimentación. Y aquí el que estamos buscando, que es ground o tierra. Entonces simplemente lo seleccionamos, lo ubicamos y lo conectamos. Perfecto, entonces ya con eso ya tendríamos todo el circuito completamente ya ensamblado. Ahora, una vez que ya tenemos el circuito, pues solamente es cuestión de programar el microcontrolador. Ya el microcontrolador solo es cuestión de decirle cómo tiene que conectar cómo tiene que actuar este diodo LED que acabamos de conectar. Bien, para eso le damos clic acá donde dice Source Code. Vamos a escribir el código fuente. Y como ustedes pueden ver, el Proteus le autogenera acá ya gran parte, bueno, parte del código, ya lo deja listo solamente para empezar a escribir. Por ejemplo, aquí nos dice los datos genéricos del nombre del archivo, nos dice la fecha en la que fue creado, el microcontrolador que se está utilizando y el compilador. Luego, donde dice definiciones, acá donde esta línea que dice include P16F84A, prácticamente lo que hace este archivo, esa es una librería, perdón, lo que hace esa librería es que a cada locación de memoria del set de instrucciones y a cada locación de memoria de las SFR le da un nombre, el nombre que conocemos nosotros de los mnemónicos. Luego, donde dice variables, aquí nos da un espacio para declarar las variables, que lo vamos a ver, lo vamos a hacer en las prácticas posteriores. En esta no vamos a requerir variables, entonces lo vamos a dejar aquí vacío. Luego tenemos el vector de reinicio, que como ustedes ya sabrán, como vimos en el video anterior de la organización de la memoria, este simplemente es el vector que dirige al control del programa a la primera instrucción. Como podemos ver acá, aquí en la línea 25 hay una instrucción que dice goTo. goTo es ir a. Start es una etiqueta, que es esa etiqueta acá. Prácticamente lo que le está diciendo el microcontrolador es que salte a o vaya a esta etiqueta que está en la línea 32. Y luego, acá nos deja un comentario que dice, escriba su código aquí. Entonces, prácticamente ya nos lo deja todo bien listo, solamente para que escribamos nuestro código. Por cierto, en ensamblador, para escribir comentarios, ponemos punto y coma, y todo lo que se ponga en este color verde es un comentario y no va a ser compilado. Muy bien, entonces, vamos a escribir nuestro código, que recordemos que el objetivo simplemente es encender el LED que acabamos de conectar al pin RA0. Y pues bueno, entonces ya como ustedes ya sabrán, el registro que se encarga de gestionar el puerto A es el registro port A. Y como en este caso conectamos el LED al pin RA0, entonces el bit que me va a gestionar a mí ese pin es el bit 0 de registro port A. Si yo quiero encenderlo, tengo que mandarle un 1 lógico, es decir, 5 voltios. Si tengo 5 voltios acá, entonces este LED se encendería porque estaría enviando corriente en esta dirección. Si en cambio le pongo 0 al bit 0 de registro port A, entonces te estaría mandando 0 voltios y pues no estaría mandando corriente al diodo LED, por lo que se apagaría. Muy bien. Ok, entonces, como ustedes pueden ver aquí también en las líneas 35 y 36 tenemos acá una etiqueta que se llama loop. Eso no es una instrucción. Todo lo que está en negro, en este color negro, es una etiqueta y el editor ya sabe que eso no es una instrucción. Y acá tenemos un go to loop, es un ir a, un salto a.
la etiqueta loop, por lo tanto, todo lo que escribamos aquí en medio se va a estar ejecutando continuamente. Entonces este es un loop o un ciclo, loop en inglés sería ciclo, entonces esto es un ciclo pues infinito. Y acá tenemos el final del código. Muy bien, entonces lo primero que hay que hacer, vamos a hacer aquí un pequeño apartado, lo primero que se tiene que hacer en cualquiera de estos ejercicios, en cualquiera de estos proyectos con microcontrolador es configurar los pines de entrada y salida. Tenemos que especificarle al microcontrolador qué pines vamos a utilizar y cómo los vamos a utilizar, ya sea como salidas o como entradas, entre otras cosas. Entonces aquí voy a poner un pequeño comentario, voy a poner acá configuración de pines. ¿Bien? Es muy importante que ustedes también vayan tomando esta buena costumbre de ir comentando su código de manera de que su código pueda ser gestionado, se le pueda dar mantenimiento, de manera de que alguien diferente a ustedes que escribieron el código, cuando lo lea, sepa qué hace cada bloque de código. Muy bien, entonces, eh, para configurar los pines de entrada y salida, para decirle al microcontrolador cómo vamos a utilizar cada pin, recordemos que tenemos que utilizar los registros TRIS-A y TRIS-B. Los registros TRIS-A y TRIS-B están en el banco 1 de memoria. Y para accesar al banco 1 de memoria, entonces tenemos que utilizar el bit de selección de banco. Y el bit de selección de banco está en el registro status. Entonces, prácticamente lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Ok, el bit RP0, vamos a poner aquí un comentario. El bit RP0 tiene que estar a 0, perdón, a 1 para ir al banco 1 de memoria, porque ahí es donde están los registros TRIS-A y TRIS-B. Y los registros TRIS-A y TRIS-B son los que se encargan de configurar los pines. Entonces, tengo que poner a 1 este bit que está en el registro status. Muy bien. Ok. Entonces, para eso, para poder poner a 1 un bit de un registro, vamos a utilizar una instrucción de bit. Entonces, vamos a ver qué instrucciones tenemos. Aquí estamos viendo la hoja de datos, todo el set de instrucciones. Las instrucciones que nos permiten poner a 1 o a 0 un bit son las llamadas instrucciones orientadas a bit. Entonces, aquí en esta tabla nos dice el mnemónico o el nombre del registro y nos da una pequeña descripción. Así también nos dice cuántos ciclos máquina le toma ejecutarse dicha instrucción. Aparte de eso, nos da la palabra de 14 bits. Nos dice también qué banderas son afectadas y entre otras cosas. Entonces, vamos a ver. Aquí nos dice BSF, como es un mnemónico. Mnemónico quiere decir que prácticamente es como un acrónimo. Entonces BSF es bit set file, es decir, pone a 1 bit set es poner a 1 un bit y F es un registro o file en inglés. Entonces pone a 1 un bit de un registro. Aquí al lado les dice cómo deben de estructurar la instrucción. Recordemos que cuando se ve una B es bit y una F es un registro. Entonces tienen que poner BSF, especificar el registro y el bit que quieren poner a 1. Entonces en nuestro caso, como el bit que queremos poner a 1 sería el RP0, ¿de qué registro? Status. Entonces vamos a escribir eso. Aquí vamos a el ensamblador no es sensible a las columnas, a los tabs, como digamos en Python, pero es decir, que todo lo puede escribir en la primera columna.
pero al editor le estaría enviando varios mensajes diciendo de que se encontró una instrucción en la primera columna y se espera en la segunda. Entonces vamos a escribir todas las instrucciones en la segunda columna. Otra cosa es que este ensamblador este lenguaje es sensible a mayúsculas, por lo que sí importa si pone las cosas en mayúsculas o minúsculas, a excepción de las instrucciones que sí las pueden poner tanto en mayúscula como en minúscula. Ahí sí no importa. Como ustedes pueden ver aquí, cuando puse BSF me lo cambió a azul, quiere decir que sí me reconoce la instrucción. Y bueno, entonces ahora especificamos el registro, que es el registro status. Como ven, lo cambió a rojo, porque me reconoció el registro. Coma, vamos a poner ahora el nombre del bit. Aquí podemos hacer dos cosas, ya sea poner el nombre del bit o simplemente el número de bit, que podríamos poner aquí el 5 también. Yo prefiero poner el nombre. Muy bien, entonces vamos a poner aquí un comentario, que es lo que estamos haciendo. Estamos ponemos a 1 el bit RP0 del registro status. Pero de forma más específica, lo que estamos haciendo es que accesamos al banco 1 de memoria. Y de nuevo, ¿para qué queremos? ¿Por qué quisiéramos nosotros accesar al banco 1 de memoria? Porque ahí es donde están los registros TRIZ-A y TRIZ-B. Entonces, si vamos acá a la organización de la memoria, aquí está, miren, en el banco 1 es donde está el registro TRIZ-A y TRIZ-B, que son los que me configuran los pines de entrada y salida. Muy bien, entonces ahora vamos a configurar el pin que vamos a utilizar. Solo hace falta configurar el pin que se va a implementar. Los demás, si no se van a implementar, pues no hace falta configurarlos. Y como solamente vamos a utilizar el pin RA0, pues solamente se vamos a configurar. Y vamos a ver cómo tenemos que configurarlo. Muy bien, como tenemos un LED ahí, vamos a decirle al microcontrolador si mandar un 0 o un 1, entonces vamos a utilizar ese pin como una salida. Vamos a escribir en él. Para configurar ese pin como una salida, tenemos que poner a 0 el bit 0 de registro TRIZ-A. ¿Ok? Entonces, para configurar un pin como salida hay que poner a 0 el bit correspondiente de ese pin de registro TRIZ-A. Para poner a 0, entonces vamos acá a la tabla de instrucciones. Vamos a utilizar esta instrucción que se llama BCF. De nuevo, el mnemónico significa bit clear F, entonces es clear o es limpiar o poner a 0, pone a 0 un bit de un registro. Entonces tenemos que especificarle qué bit y de qué registro. Entonces ponemos acá BCF, vamos a poner a 0 de registro TRIZ-A el bit 0. Entonces aquí ponemos a 0 el bit 0 del registro TRIZ-A. Que ya más específicamente es que estamos configurando el pin RA0 como una salida. Muy bien. Perfecto, entonces una vez que ya configuramos el pin, con eso ya terminamos de configurar el pin que vamos a utilizar como salida, pues ahora vamos a implementarlo y para implementarlo vamos a utilizar los registros port A y port B que están en el banco 0 de memoria. Entonces, como vamos a utilizar el registro port A que está en el banco 0, tenemos que regresar al banco 0, porque ahorita estábamos en el banco 1 para utilizar el registro TRIZ-A. Entonces, para regresar al banco 0 de memoria, pues tenemos que, en lugar de poner a 1 el bit RP0, hay que ponerlo a 0. Entonces, ya sabemos que para poner a 0 un bit de un registro, usamos la instrucción BCF. Entonces, le especificamos
qué registro y le especificamos el bit. Aquí ponemos a 0 el bit RP0, que sería el bit 5 del registro status. Y con esto regresamos al banco 0 de memoria. Y con eso finalizamos la configuración de pins. Y ya una vez que configuramos los pines, pues ahora sí ya podemos escribir nuestro código que se va a estar repitiendo varias veces. ¿Ven? Entonces aquí tenemos dos opciones. Podemos escribir el código ya sea fuera del loop o dentro del loop. Aquí en este caso pues vendría dando lo mismo porque si mandamos a encender el LED una sola vez pues eh, no importa. Si lo mandamos a encender muchas veces pues da lo mismo que solo lo encendamos una vez. Entonces vamos a escribirlo aquí dentro del loop para que esté encendiendo el LED constantemente. Muy bien, entonces para poder encender el LED, recordemos que tenemos que mandar un 1 o 5 voltios al pin donde está conectado, que es el pin RA0. Es decir, que tengo que mandar un 1 al bit correspondiente al pin RA0, que sería el bit 0 de registro port A. Entonces ya sabemos cómo poner a 1 un bit de un registro, que es con instrucción BSF. Especificamos el registro, que sería el port A, es el que me gestiona los pines del puerto A, es decir, con gestionar me refiero a que con ese registro yo mando, escribo algo en los pines que están configurados como salidas o leo en los pines que están configurados como entrada. Y ahora pongo una coma y especifico el bit del registro que vamos a poner a 1. Y eso sería todo, así de sencillo. Entonces vamos a probarlo, lo vamos a compilar. Vamos acá donde dice Build Project. Y aquí nos va a decir si tenemos errores o no. Y pues por lo que veo pues no hay errores. Perfecto. Y ahora para simular todo el proyecto, para que el Proteus cargue el código que acabo de escribir, lo que acabo de compilar, para que lo cargue en el microcontrolador, simplemente le damos acá donde dice Run o Play. Y acá ya nos está simulando el circuito. Ya cargó aquí internamente ya el firmware o el código que acabo de compilar. Y como ustedes pueden apreciar, pues no se enciende el LED. Entonces vamos a revisar qué es lo que sucede. Noten estos pequeños cuadritos, en este caso de aquí, bueno, en el pin R0 hay un cuadro de color rojo, en los demás pines un cuadro de color gris y acá un cuadro de color azul. Esos pequeños cuadros la forma que tiene el proyecto de indicarnos cuál es el nivel lógico, el nivel de voltaje que hay en cada uno de los terminales. Un cuadrito rojo indica que hay 5 voltios, un cuadrito azul indica que hay 0 voltios y un cuadrito gris quiere decir que está desconectado. Entonces, como ustedes pueden notar, el microcontrolador sí que está haciendo lo que nosotros le instruimos, que es mandar un 1 o 5 voltios a través del pin RA0. Pero el LED no se enciende. Y la razón por la cual no se enciende es por esta resistencia de acá. Esta resistencia dice acá que es de 10 kiloohmios y ese valor es muy elevado para poder, o lo que pasa es que es muy elevado y pues no pasa la corriente suficiente y la caída de tensión en este diodo es muy baja, de manera que no se enciende. Entonces, para que el diodo se encienda, recuerden que tenemos que ponerle acá una diferencia de potencial mayor o igual al voltaje de umbral de dicho diodo. El caso de estos diodos, generalmente, porque depende del color, la caída de tensión de umbral es de 1.2 voltios.
Por lo tanto, para que este diodo se pueda encender con 5 voltios como entrada, tenemos que cambiarle este valor de resistencia a 220 o 330. Cualquier valor entre 220 o 330. Ahora, ¿por qué estos dos valores en específico? ¿Por qué 220 ohmios o 330 ohmios? Pues sencillamente porque esos son dos valores estándar o valores comerciales que se pueden conseguir. Entonces, con tal de que pongamos aquí una resistencia que esté entre los 200 o los 330 ohmios, pues se va a encender el diodo. Y para cambiar el valor de resistencia, le damos doble clic a la resistencia. Y aquí donde dice resistencia, le cambiamos al valor que deseamos. Entonces vamos a poner aquí 220. Y ahora le damos acá abajo en simular de nuevo. Y ahora sí, como pueden ver, sí se encendió. Si aquí le cambio a 330, igual se enciende. ¿Okay? Entonces vamos a cambiar un poquito el código. Ahora en lugar de encenderlo lo vamos a apagar. En lugar de encender el LED lo vamos a apagar. Y pues para apagar el LED pues sería mandar un 0 al pin RA0. Y para mandar un 0 pues en lugar de BSF vamos a ponerle BCF. Que recordemos que BCF es Bit Clear File. O sea, vamos a poner a 0 un bit de un registro. Lo simulamos. Y ahora está apagado. Y si aquí le ponemos BSF de nuevo, se enciende. ¿Ven? Y bueno, jóvenes, con eso concluimos esta primera práctica. Como ustedes pueden apreciar, aquí ya utilizamos los 3 bloques que les había mencionado en el video anterior, que es eh, la parte de hardware, la parte de la arquitectura del microcontrolador, los periféricos, que vendría siendo el LED, la organización de la memoria y los mnemónicos de ensamblador. Muy bien. Entonces con esto concluimos y si tienen alguna duda, jóvenes, pues ya saben, me la pueden hacer saber a través del campus virtual, correo institucional o como un comentario en este video. Bien, jóvenes, hasta la próxima y bendiciones.